Hola, buenas tardes a los que se van sumando. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Laura. Vamos a esperar unos minutitos y vamos a dar comienzo a este vivo en donde vamos a hablar sobre oratoria y comunicación de impacto. Ahí se van sumando. Hola Martín, ¿cómo Hola estás? Laura, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, la verdad que un placer saludarte. Les vamos contando a los que se van sumando al vivo, en donde vamos a hablar sobre oratoria y comunicación de impacto. Estamos con Martín Lorences. Él es especialista en todo lo que es oratoria, es coach de speaker y director de Generar Confianza. La verdad que Martín, un placer que te hayas sumado a esta iniciativa que se generó como una acción conjunta de dos comisiones de la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre enorme compartir estos espacios de desarrollo, de búsqueda de aumentar las competencias, así que a su disposición. Gracias. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan sumando. Estamos en hora de lo pautado. Y la idea, bueno, es que nos cuentes un poco sobre esto de que qué es comunicar, la oratoria, generar impacto. La verdad que creo que es uno de los mayores desafíos y retos que tenemos las personas al momento de hablar en público, porque no es tan fácil, más allá de quizás la soltura o la personalidad que cada una de las personas podamos llegar a tener. Entonces, bueno, contanos un poquito de qué se trata esto y qué podemos tener en cuenta o qué tips nos podés compartir al momento de tener que pensar, de pararnos frente a un auditorio y estar hablándole al público al cual cada uno se dirige. Seguro, bueno, hoy partamos de la idea de que hablar en público ya no es como era antes, en un salón, en un auditorio con 100 personas. Esto que estamos haciendo es hablar en público. Cuando uno tiene una videoconferencia, un Zoom, y son 5 personas, es hablar en público. Grabar una historia, para los que son aquí profesionales y graban historias y graban videos, es hablar en público. Y por supuesto también la vieja y tradicional espacio público de hablar físicamente ante otros también lo es. Y es muy interesante esto que plantea Ana Laura porque estamos en una disciplina que es la oratoria, que está considerada como una de las más complejas. Hace unos años en Estados Unidos hizo un ranking de fobias, donde se le preguntaba a las personas a qué le tenían más miedo. Y es muy gracioso porque en el ranking, en el puesto uno del ranking de temores en Estados Unidos, la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, quedó primero en el ranking. O sea que la gente le tiene Claro, mucho miedo. 8 de cada 10 personas manifiestan una profunda incomodidad al hablar en público. Por lo cual estamos en una tarea que no es simple, pero que se ha transformado en esencial. Hoy es imposible pensar en un desarrollo profesional o un desarrollo corporativo si no nos animamos a hablar en público, si no estamos atentos a que el otro nos mire y poder transmitirle un mensaje. Ahora, claro, después viene un desafío, Ana Laura, que es, ok, me dicen que la semana que viene yo tengo que hacer una presentación para mis colegas, para mis compañeros, ¿y qué hago? ¿Qué claro. ¿Cómo me digo? preparo? ¿Cómo me preparo? Porque ¿Cómo yo lo que puedo? siento, Sí. decime. No, no, disculpa. Que digo, ante esto de que cómo me preparo, cómo hago para perder ese miedo, generar fluidez, tener esa soltura de poder hablar y de no trabarme, de no ponerme ahí. Porque justamente esto que vos comentás, de que los estudios revelan que es uno de los mayores miedos y desafíos que se le presenta a una persona, tampoco cuando por ahí uno no tiene las herramientas tan afiladas internamente, se dificulta el doble. Entonces, no solo te genera la presión y el estrés de hablar, yo creo que en este contexto nuevo de pandemia que estamos todos, quizás ayuda
o ha ayudado a soltarse un poquito más, porque bueno, la pantalla quizás también termina siendo un aliado, pero no deja de ser, de generarse y de ser todo un desafío el hablar en público, como vos hacías mención al comienzo. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer para perder esos miedos? Bien, primero partiendo de tener ambiciones moderadas, expectativas lógicas. El miedo como tal, que es una incomodidad, no se va. A cada quien se le manifiesta de múltiples maneras. Sudoración en las manos, se te entrecorta la voz, uno se agita, hay múltiples síntomas. Una puntada en la panza, eso no se va. Es imposible eliminar el síntoma. Lo que sí es importante es gestionar esa incomodidad para que no nos genere una merma en el rendimiento, es decir, para que no rindamos por debajo de lo que podríamos rendir. Y esa es la clave. Por ejemplo, yo que me dedico a esto, me la paso todo el día de 8 a 8 hablando en público, cada vez que tengo un grupo que no conozco, como por ejemplo hoy, que no sabemos, yo no conozco quiénes están del otro lado, me genera, no ahora, ya ahora no, pero sí en un momento, una puntadita de incomodidad. ¿Qué significa esa incomodidad? ¿Les servirá? ¿Les gustará lo que vengo a decir? Eso automáticamente, si uno no lo gestiona en el momento, empezamos a generar pensamientos como me va a ir mal, me voy a quedar en blanco, esto me va a generar una pérdida, si rindo mal, me voy a quedar sin empleo, si me quedo sin empleo no voy a tener dinero, si no tengo dinero, y siempre terminamos abajo de un puente, ¿viste? O sea, pidiendo monedas abajo de un puente, si dejamos que nuestro pensamiento surja. Entonces ahí hay que cortar esa dinámica de pensamiento y aferrarnos, Ana Laura, a lo que tenemos para agregarle a los demás. La clave está en esa gestión de que logremos transformarlo en entusiasmo, en ganas de querer comunicarnos con los demás. Para eso tenemos que hacer un cambio, un switch de nuestros neurotransmisores, de nuestras hormonas, para empezar a generar oxitocina, que es ganas de vincularnos, sentirnos protegidos. Y para eso tenemos que darle a nuestra aparición en público un matiz, un rol solidario. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos un mero medio, que yo acá no soy lo importante es el mensaje, son los contenidos para hablar en público, es lo que estos contenidos pueden ayudar a las personas. Yo no soy importante, me corro de ese lugar. Ya no me importa el juicio del otro sobre mí, sino que me importa es ayudar. Cuando yo logro esa secuencia de pensamientos, mi cerebro deja de segregar cortisol, que es estrés, y empieza a segregar oxitocina, que me hace sentir a resguardo. Y en ese momento, cuando yo me siento a resguardo, fuera del juicio del otro, empiezo a disfrutar. Es el principal desafío. Tal cual. Imagino que también debe ser parte de esto el generar que el discurso o el contenido termine siendo atractivo e interesante para poder sostener la escucha del público, del auditorio al cual me estoy dirigiendo en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, porque quizás acá lo traspolamos más a las cuestiones laborales, pero en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos hablando en público y digo, esto también debe ser un componente a aprender a manejar el tema de que lo que digo me genere impacto y resulte atractivo, interesante y me provoque una retroalimentación del que me está escuchando. Absolutamente. Yo siempre le digo a mis clientes que cuando empiecen a trabajar en sus miedos, en sus incomodidades, que hablen mucho, hablen, pidan hablar en la reunión de trabajo, van a un casamiento, dice, ¿quién quiere decirle una palabra a los novios? Yo no sé, apenas los conozco, pero yo quiero decir unas palabras. Salirnos de nuestra zona de confort, romper Todo esas el estructuras tiempo. que nos autolimitamos, porque creo que también va mucho de la mano de eso. Ahí te perdí. O no sé si me quedé yo sin internet o vos, Ana. ¿Hola? ¿Estamos ahí bien? Sí, sí, ¿me Sí, escuchás? sí, sí, se te escucha bien. Ah, perfecto. No sé si me trabó a mí o se te trabó. Por alguno de los dos se le trabó. Que decía esto de animarnos a romper nuestras propias estructuras y movernos de la zona de confort, que quizás son autolimitaciones que nos ponemos y que no somos capaces de darnos cuenta del potencial que podamos llegar a desarrollar
Claro, por miedo, por vergüenza, por incomodidad, por la mirada del otro, porque también claro. eso es un aspecto que pesa, el qué dirán, y el cómo me ve el otro en función de lo que estoy diciendo. Ahora, no alcanza solamente con gestionar los pensamientos. Como decías vos, a esto, una vez que yo aprendo a gestionarlos, le tengo que agregar una batería de recursos, de habilidades para captar la atención de los demás, para sostener que me presten atención y sobre todo para entretenerlos. Y una vez que pasa todo esto, ahí sí los puedo impactar, los puedo inspirar para que nuestros mensajes se logren transmitir. Pero la clave está en esta predisposición de nosotros, Ana, de querer entretener al otro, de hacerles pasar un buen rato. Mi experiencia en el mundo corporativo y asesorando a las personas es que muchas personas se aburren escuchando a otros hablar. Se aburren en un town de la compañía, se aburren en un encuentro que van, en una capacitación, se aburren. Ahora, el problema es que cuando nos toca hablar en público, hacemos lo mismo. Yo les pregunto, yo me acuerdo en la vieja presencialidad, en mis talleres presenciales, les preguntaba, les pedía, levante la mano quién alguna vez se aburrió viendo un PowerPoint. Y todos, absolutamente todos, levantaban las manos. Quiere decir que alguien aburrió a otro. Ahora, ¿por qué cuando nos toca hablar en público hacemos lo mismo? ¿Por qué no nos preocupamos por entretener al otro? No solamente por pasar la información, porque la información ya está en internet, ya Claro. existe. ¿Por qué no hacerles pasar un buen rato? Y para eso hay que incorporar algunos recursos claves. Buenísimo, muy interesante, la verdad. Y creo que también debe acompañar a esto la cuestión postural, lo gestual. eh, Tuve la oportunidad de estar viendo un poco el contenido de tu libro y las acciones que desarrollás y demás, y haces énfasis en esto, en la sonrisa, la cuestión gestual, corporal, ¿no? Totalmente, porque cuando nuestro cuerpo, de hecho, nuestro cuerpo, todo lo que es el lenguaje no verbal, comunica mucho más que las palabras que elegimos. Los tonos que utilizamos, el énfasis de las manos, todo eso acompaña, le da un respaldo a las palabras. Sin eso, las palabras quedan como una bicicleta pedaleando sin cadena. Por ejemplo, si estamos en una videoconferencia, mirar a la cámara. Muchas personas, por vergüenza, miran para abajo o se miran a sí mismos. Miren qué cambio. Yo ahora me miro a mí y te hablo y te cuento que la oratoria, y en cambio ahora miro la cámara y te digo que hablar en público, mirá la mano, hablar en público, miro y luego termino con una sonrisa. Creo que estamos todos mirando la cámara ahora, haciendo el ejercicio. Y en cuanto Exactamente. ahí estaba leyendo en el chat, Guillermo, por ejemplo, pregunta si la vestimenta influye. Bueno, a ver, acá hay que separar los gustos subjetivos de unos consejos objetivos técnicos. Yo, si ahí me pispean por Instagram, soy un fan del color negro. Negro, sí. Yo siempre digo que, ya sea en una videoconferencia o en el mundo presencial, cuando hablamos ante los demás, hay que usar un color negro u oscuro, pero siempre liso. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que la atención del otro venga siempre a mí, al orador. Y Porque no yo a lo que tengo algún que evitar es, accesorio, claro. exacto, yo tengo que evitar la fuga de la atención. Por ejemplo, si yo estoy acá ahora, acá en el pecho, una frase en inglés, es muy probable que mucha gente quiera leer qué dice la frase. Y entonces, en vez de escucharme a mí, lo tengo disperso. Si yo tengo una camisa rayada, con unos colores por ahí violetas, fucsias, hace un juego raro con la cámara que empieza a generar un ruido, una distorsión de la imagen también, o un logo muy grande. Yo tengo que hacer que la gente lleve su atención hacia mi cara y mis manos, que son los elementos fundamentales cuando hablamos en público. Manos, siempre que se vean, a ver Ana, subilas. Las manos, eso, siempre en movimiento, siempre hay que subirlas, ¿por qué? Porque si uno las tiene arriba, las manos se mueven. Una de las preguntas que me hacen siempre es, Eso, yo, Martín, ¿qué hago con las manos? claro, ¿qué hacemos con las manos? Porque yo, por ejemplo, por momentos digo, la bajo, me toco la mano, me aprieto el dedo, eh, y eso que estamos
en un ámbito más descontracturado y demás, pero por ahí el movimiento involuntario de la mano o tronarse los dedos, creo que son actos involuntarios o O quizás esto, ¿no? descargas del estrés que nos está generando el momento. ¿Viste? Uno se pone Sí, nervioso, saca el capuchón, lo pone. Todo eso es una distracción. Yo lo que digo es que las manos se tienen que ver. Y una vez que se ven en el plano, hay que dejarlas en movimiento con libertad. Porque cuando nosotros estamos hablando a un público, nuestro cerebro empieza a generar imágenes. Y esas imágenes, yo no les puedo explicar a la gente lo que yo estoy imaginando, pero mis manos, de una manera inconsciente, las empiezan a dibujar, esas imágenes. Y entonces, cuando una persona mueve mucho las manos, predispone a la audiencia, al otro, a su mensaje, a comprender el mensaje. De hecho, ¿te gustan las charlas TED, Ana Laura? sí, he tenido la oportunidad de escuchar algunas. Bueno, a nivel mundial, las charlas TED más vistas, con las que tienen más engagement, más comentarios, más veces compartidas, son en las que los oradores más mueven las manos. Y las que menos, son las que los oradores menos mueven las manos. Es un estudio que hizo la Universidad de Harvard, también en Estados Unidos. Por lo cual, es importante mover las manos. Y es gratis. Hay que dejarlas Claro, solas. Solas. Solas ahí. No hay que hacer nada más que hacerlas visibles. No poner ninguna lapicera, no poner nada. Visibles. bien. ¿Y cómo podemos hacer cuando quizás estamos en el momento de hablar y el cuerpo, la verdad que estamos como muy nerviosos o muy ansiosos y empezamos o a caminar o a movernos o a balancearnos? ¿Qué tips o qué recomendaciones nos podés dar como para llegar a un autocontrol? Porque también esos nervios se refleja en la voz, puede salir entrecortado, o puedo repetir y marearme en la misma idea sin terminar diciendo nada en concreto. Entonces, a partir de esto, ¿qué recomendaciones o qué sugerencias nos podés dar también como para no ponernos tan nerviosos desde lo corporal? La postura es central, pero hay que tener una postura consciente. Yo creo que una disciplina que es prima hermana de la oratoria es el mindfulness. Mindfulness es la atención plena, es llevar nuestra mente a nuestro cuerpo, a nuestros movimientos, a nuestra respiración, y es fundamental el vínculo entre mindfulness y oratoria. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener la conciencia y la atención de qué hacemos con nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con nada? Somos de meter los hombros para adentro, somos de subir el mentón para afuera. ¿Cómo solemos hablar? Cuando nos ponemos nerviosos, como decías vos, nos tambaleamos para un costado, nos queremos sentar en algún lado. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque por lo general estamos tan en piloto automático que ni siquiera sabemos lo que nos pasa ni lo que podemos hacer. Entonces, en ese sentido, me parece de vital importancia pasar a conciencia. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y luego empezar a conscientemente gestionar el cuerpo. Yo siempre recomiendo una clave, Ana Laura, que está en los talones. Los Esto es talones. tanto para el mundo virtual como para el mundo físico presencial. La clave está en los talones. Cuando vos apoyás los talones al suelo, bien apoyados, ocurren dos cosas mágicas. La primera es que toda nuestra postura adquiere automáticamente la posición correcta para hablar en público. Fíjate, mirá. Tic, hombros rectos, mentón recto, manos visibles, las piernas en una especie de V, ni una sobre otra, te evita el tambaleo. Claro, el Tic. Y movimiento además, exacto, y además en un plano inconsciente le estamos dando una contraorden a nuestra mente, que es que acá no pasa nada. No hay ninguna situación alarmante que nos genere un estrés para irnos. ¿Por qué? Porque estamos pisando la tierra con el talón, estamos buscando la certeza que tenemos con el suelo. Entonces, tac, bien abajo, bien abajo. bien. La verdad que es súper interesante todos estos consejos, creo que los vamos
empezar a poner en práctica porque esto Déjame es agregarte algo más. algo, Esto es sí, fundamental para una entrevista laboral. Fundamental. sí, que no es ni nada más ni nada menos que otra de las grandes presiones a las que las personas se someten. Bueno, gran parte de la comunidad que seguramente nos está acompañando son colegas y cuando te toca estar del lado de entrevistar, uno analiza y ve todos estos movimientos y estos comportamientos corporales de las personas que están ahí sometiéndose a una entrevista para acceder a un trabajo. Ahora, Así ¿te que, puedo hacer te puedo hacer yo una pregunta a vos? Te cambio el ¿sí? rol. Vos como ¿Sí? reclutadora, ¿cómo le decís que no a una persona que en la entrevista online te mira a la cámara, te mueve las manos, tiene una postura de liderazgo, te juega con la voz, te sube y te dice, yo en mi antiguo trabajo tuve esta tal y tal función, pero quizás esta... ¿Cómo le decimos que no a esa persona? ¿Desde lo corporal o desde lo verbal? No, ¿cómo le decís? ¿Te convence o no te convence una persona que te mira a la cámara, te mueve las manos, te predispone o no? Y muchas veces pasa que lo actitudinal le gana un currículum. Eh, ¿Verdad? A eso iba. sí, muchas veces pasa. Porque no hay dos oportunidades para una primera buena impresión. Y esa primera impresión de una entrevista laboral, la verdad que muchas veces uno, por ahí quizás no acompañe tanto la experiencia, el currículum y demás, pero que son cosas que se pueden aprender. Entonces, pero la actitud es muy importante. Tal cual. Tal cual. Así, Hoy estamos en una era de video CVs. Viste que todas las compañías están pidiendo un video currículum sí. y luego, si el video currículum entra, una entrevista virtual. Ya, lo virtual es impresionante. Cómo ha ganado Sí, terreno en todo lo que es la contratación. y eso también es, si bien es algo que viene creciendo en el último tiempo y es una nueva forma de autopresentarse en un currículum, lo difícil que es hacerlo, porque no solo es en 1 minuto y medio o en 2 minutos, sino de que cómo uno se tiene que vender y ese video me tiene que atraer y tengo que decir, bueno, sí, pasa, porque si no, es un video más Claro. y es una oportunidad que quizás se pierda. Entonces también vencer esos miedos de sentarse frente a un celular a grabar un videíto que parece una soncera de 1 minuto y medio autopresentándose, pero no es así. No, claro, claro. En relación a eso, creo que también un tema que nos atraviesa y que es quizás muy difícil es cómo hacemos para manejar el tema de muletillas en el discurso cuando hablamos, o las cuestiones de que arrastramos, por ejemplo, el o repetir una palabra, que quizás esa palabra nos hace sentir cómodos, entonces nos apoyamos en eso para seguir llevando adelante el discurso. Sí, a ver, la muletilla es una repetición constante de un sonido o de una palabra. Sí. ¿Sí? 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 Y yo creo que es la principal enemiga del hablar en público. Es la enemiga de la oratoria. Porque cuando el orador o la persona que está hablando en público tiene una muletilla, lo que termina ocurriendo es que el otro se distrae, se dispersa, no nos puede seguir prestando atención, se va, se le fuga la atención. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, primero, identificar qué muletilla tengo. Tarea para todos los que nos están viendo. Vamos a identificar qué muletilla tengo, porque siempre hay alguna pululando por ahí. ¿Cómo identifico qué muletilla tengo? Algo muy duro para hacer nuestras vidas, escuchar nuestros propios audios de WhatsApp. Ahí aflora lo peor, Ana Laura, las peores miserias de nuestra oratoria están en los audios de WhatsApp. Entonces, primer paso, identifico cuál tengo. ¿Cuál tengo? Y segundo, empezar a reemplazarlo. La muletilla tiene un único antídoto. No es como el COVID, que está la vacuna rusa, la vacuna AstraZeneca. Acá hay un único antídoto para la muletilla, que es la pausa. Es un instante de silencio.
Siempre que digo una muletilla es porque ahí no iba nada. Estamos llenando el espacio porque ahí era Un vacío. silencio. El silencio lo que hace es jerarquizar al orador. Es una demostración de jerarquía, de carácter, de presencia. Estoy tan sobrado que hago una pausa y me quedo y no me interrumpís. ¿Por qué? Porque la tiro con convicción. No es una pausa de, ayer Uy, en no el sé qué debate, por decir. ejemplo, claro, ayer para Claro. los bonaerenses, el debate ayer fue un debate de todos los candidatos y había tan malas pausas, tan mal tiradas, porque se olvidaban qué decir. No era porque era jerarquía, era porque se olvidaban ¿Y qué qué decir. hacemos? ¿Y qué hacemos cuando estamos en medio de la oratoria y me olvidé que tengo que seguir diciendo? Y la verdad que el ejercicio de la improvisación por ahí no es algo que todos lo manejen. ¿Es válido hacer una pausa y decir, les pido un minuto, me acomodo? ¿Cómo manejo ese momento? Porque entre que estoy nervioso, me olvido qué sigue, me pongo más nervioso porque no sé qué decir y tengo a la gente escuchando y esperando. Bien, a ver, depende, cuando hablamos de quedarse en blanco, hay distintos estadios y distintas intensidades. Sí, puede ocurrir que yo, por ejemplo, ahora tengo consciente qué es lo que voy a decir y me acuerdo, pero sé, uno va pensando, ¿viste? Como si fuera una especie de película, qué es lo que viene después. Y la verdad que no sé qué viene después. No sé, no me acuerdo. Pero sí sé qué es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? En esos momentos estiro, sigo hablando de lo que sé, doy una vueltita, doy un rodeo, hasta que cuando me relajo, viene. Eso tenemos una opción. La otra opción, como vos decís, es automáticamente blanquear que me quede en blanco. Miren, la verdad, se me fue la idea. Cuando uno la blanquea, Ana Laura, por lo general, la idea vuelve. Porque como Claro. hemos matado al elefante, como se le dice en el ámbito del stand-up y la comedia, matamos la incomodidad, como ya no me incomoda, vuelve la idea. Y un tercer recurso es hacerle una interacción con la gente. Che, ¿de qué venía hablando? No, venías diciendo tal cosa. Y ahí, ¡trac! Agarra. La Imagino que eso clave está en la se va serenidad. adquiriendo, sí, me imagino que esa cintura se va adquiriendo con la práctica porque no es lo mismo como uno quizás en las primeras exposiciones hablaba, se paraba, se predisponía, que cuando, bueno, ya se va convirtiendo en un ejercicio de la actividad. La gran mayoría de los colegas que estamos acá es una habilidad muy importante que tenemos que aprender y desarrollar en nuestras profesiones, porque hablamos todo el tiempo con los empleados, proveedores, los jefes, y de tan variada como las personas son en sí. Entonces, también aprendemos en el hacer, porque bueno, algunos tienen la habilidad más desarrollada y otros representan un desafío dentro de lo que es la formación personal individual de cada uno de nosotros. Sí, y también depende del contexto en el que te pase. Porque, por ejemplo, yo soy profesor en la universidad y a mí en el aula con los pibes, que lo tengo todo el cuatrimestre, si me quedo en blanco no tengo problema, me río. Chicos, ¿por dónde iba? Que me olvidé, a ver. Claro. Ahora, si te estás en una conferencia en la que te contrató una multinacional y vos sos el orador principal, bueno, por ahí pesa un poquito más, ya. También depende del contexto. Pero mirá qué interesante, Ana Laura, lo que ponen ahí en los comentarios. Nos están contando sus muletillas. Sí. Dice, por ejemplo, dice, Klopp, dice, todos mis audios de WhatsApp dicen, ¿qué te iba a decir? Porque combina. Ella había dicho antes que qué te iba a decir. ¿Qué te iba a decir? Uf, fuerte, fuerte escuchar ese audio. Muy bien ahí. Y Sí, después, Marité también Marité, dice, que dice, mis muletillas, nada, por así decirlo. por así decirlo, me encantó por así decirlo. Bien, bien, qué bueno, chicas, las dos que nos compartieron su experiencia, que las Ahí nos tengan pueden comentar, identificadas. ahí Clave, también ¿eh? estaba, Clave. sí, nos pueden comentar, Jessica también decía, lo bueno de lo que hablábamos un poquito antes, que lo bueno del video se ve es que podemos revisarlo y darnos cuenta de algunas oportunidades de mejora, quizás en esto también
de no estar repitiendo la muletilla o arrastrando esto que... Yo también acá estaba pensando qué muletilla tengo y por ahí digo mucho sí, como para terminar la Mirá, oración. No sé si es inconsciente para reforzarlo o para dar pie a pensar en qué sigue en el discurso. pueden pasar las dos cosas, un mix. Pero por ahora, que vamos como, no sé cuánto tiempo hablando, no te escuché ninguna. Así que, Estuve bien. practicando, por eso Es la estuve presión del practicando. coach de oratoria, ¿viste? Claro, me sentía una doble responsabilidad a llevar adelante Claro. esta entrevista. Ahí, por ejemplo, Guillermo me dice, no me gusta mi voz. Mirá, al 80% de la gente no le gusta su voz, porque cuando se escucha no Escucharse se es reconoce. difícil. Sí, Sí, claro, claro, claro. Lo importante en esto es que no hay voces lindas y voces feas, Ana Laura, ¿eh? No. No existe la voz linda o la voz fea, salvo que yo tengo una empresa de locución y te quiera contratar para que seas locutor. Pero para impactar a otros, para inspirarlo y para motivarlo, no hay voces lindas y voces feas, lo que hay es voces más trabajadas, más conscientes o menos conscientes. ¿Por qué? Porque la clave está en el tono, cómo enfatizo las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras hay que habitarlas, hay que decirlas con conciencia, hay que darles nuestra impronta, nuestra jerarquización. No hay que decirlas así nomás. No, no, hay que quedarnos en la palabra. Eso es lo que cambia la diferencia entre un orador que vos decís, wow, les pido a la gente que nos está acompañando, piensen en algún profesor o en algún orador o en algún político que les guste y van a ver que seguramente es porque es un buen orador. Porque no hay materias lindas o materias feas. No hay voces lindas o voces feas. Hay gente que se predispone bien y otros que se predispone mal, cada uno, sí. para realmente impactar al otro, para hacer algo por el otro. Sí, la verdad que eso es muy real, como vos decís, porque generalmente cuando alguien, quizás a lo mejor la temática no es tan interesante o, no, o en ese momento no estabas con tantas ganas de escucharlo, pero el cómo te lo transmite termina siendo un placer escucharlo y uno generalmente se Claro, queda y lo claro. termina disfrutando, pero tiene mucho que ver en esto, en el cómo me lo están diciendo. Ahí, por ejemplo, Gise dice, siempre escucho los audios de WhatsApp cuando los envío para ver si dije todo lo que quería decir y me doy cuenta de las muletillas. Sí, imagino que nos debe pasar a todos. Y Flor dice, ¿cómo sacamos la voz chillona? ¿Se trabaja de algún modo? Muy buena los dos comentarios. Hay que escuchar sus audios igual, Gise. Y muy buena la pregunta de Flor. ¿Cómo sacamos la voz chillona? No, la voz chillona es tuya, Flor. Es tuya. Hay que Lo que amigarse con es, el tono de voz. sí, eso es con el timbre. Lo que sí que hay que trabajar y traer a conciencia es que vos le imprimas cambios, Flor. Algunas palabras subas el tono, en otras bajes el tono. Y eso hace que tu voz chillona no se sostenga. Entonces vos le Ah, vas mira qué interesante. cambiando, le agregás matices, entonces la voz va cambiando y se hace más divertida para uno y para el otro. Lo mismo con la velocidad. Hay que elegir en qué momento hablo más rápido y en qué momento hablo más despacio. Pero te repito, Flor, no hay voces chillonas, no hay voces lindas o voces feas. Todas las voces, como la canción, todas las voces, todas las voces pueden impactar, inspirar a otros. No hay voces lindas o feas en la oratoria. Bueno, la verdad, Martín, un placer escucharte. Nos quedaríamos conversando muchísimo tiempo más, pero sabemos que tenés de otros compromisos, así que no queremos atrasarte en eso. Tengo que tomar examen, perdón. Sí. Agradecemos a todo el público que ha podido sumarse y tener la oportunidad de ser parte de este vivo y seguramente estaremos generando algún tipo de acción o en conjunto con la asociación. Los invitamos a que te sigan en redes porque la verdad que los videitos y toda la info que compartís es muy interesante y resulta de mucha utilidad. Reitero el agradecimiento en nombre de la asociación y bueno, gracias también a todo el público. Un placer haber compartido esta instancia, conocerte y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, lo mismo digo, Ana Laura, gracias por la invitación, me encantó conocerlos. Si quieren ver en mi Instagram hay un montón de material gratuito, un montón. Si no en LinkedIn, yo soy un fanático de LinkedIn,
también ahí tengo un montón de cosas que voy generando y los espero en algún taller, en lo que sea que quieran venir, están todos invitados, si vienen de parte de la asociación les hacemos algún descuentito, algo especial, así que si quieren ofrecer eso, también para que siempre se Seguramente capaciten. estemos gestionando alguna acción conjunta, así que vamos a seguir en contacto. Gracias, Martín. Un abrazo Chicos, un también a toda la gustazo, audiencia. Gracias a todos los que comentaron. Sí. Chao.